Sus padres la vendieron por su infertilidad hasta que un leñador solitario con 4 hijos la acogió. Es guapa, pero no puede tener hijos. ¿Para qué sirve ella? Un árbol estéril. Por favor, por favor, no lo hagas. La voz de Mabel tembló cuando su padre la empujó hacia adelante, haciéndola tropezar en el polvoriento centro de la plaza del mercado. Los hombres rieron. Las mujeres susurraban. Los niños observaban con los ojos muy abiertos desde detrás de sus delantales. El viento primaveral traía consigo el hedor a estiércol y humo, pero nada dolía más que la vergüenza en el pecho de Mabel. Su padre, otrora un respetado corredor de ganado, ahora un hombre amargado que perseguía sus deudas, se volvió hacia la multitud. La mitad del precio de un novillo, amigos. Sabe cocinar, coser y guardar silencio. Cualquiera que tenga suficiente dinero puede llevársela a casa esta noche. Las mejillas de Mabel ardían, no solo por el sol, sino también por el recuerdo. Recuerdos de cuando le arrancaron el vestido de novia, de cuando la sacaron a rastras de la casa de su marido como a una ladrona. Llevaba 2 años intentando concebir, rezando todas las noches y tragando todas las hierbas amargas que le daba la comadrona. Nada. Y entonces, así sin más, su marido tomó otra esposa, una muchacha más joven, ruidosa y astuta, que besó la mano de su suegra y declaró que daría a luz 5 hijos si el Señor lo permitía. A Mabel ni siquiera le permitieron quedarse hasta la puesta de sol. La echaron. Ese mismo día llegó la chica nueva. Ahora allí estaba, con polvo en el dobladillo de su falda, moretones en su orgullo y sin ningún lugar a dónde ir. Alguien. Su padre ladró. Tiene 22 años, todavía tiene sus dientes, aunque defectuosos por dentro. Se hizo un silencio largo y desagradable. Entonces la multitud se dispersó. Pasos pesados, lentos, decididos. Un hombre dio un paso al frente, alto y de hombros anchos, con la camisa manchada de savia y serrín. Su sombrero le cubría casi todo el rostro, pero su mandíbula era fuerte, sus manos ásperas por el trabajo y sus ojos, cuando levantaba la vista, no eran crueles, solo cansados. Silas no habló. Metió la mano entre los pliegues de su abrigo y sacó una bolsa de cuero. Las monedas tintinearon al golpear la mesa. Sin regateos, sin preguntas, lo justo para acallar las burlas. El padre de Mabel arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que no viene con el reembolso? Silas miró a Mabel durante un largo rato, luego volvió a mirar a su padre. Ya no será juzgada. Eso fue todo lo que dijo. Luego se dio la vuelta y se marchó sin siquiera mirar si ella lo seguía. Mabel se quedó paralizada, con las manos temblando. ¿Esto fue realmente mejor? ¿Fue esto misericordia o simplemente otra prisión? La multitud ya estaba perdiendo interés, dispersándose. Su padre la empujó. Adelante entonces. Ahora eres suyo. Recogió su bolso, que apenas contenía nada, salvo un par de zapatos viejos y un relicario con la cara de su madre dentro, y siguió al hombre hacia el polvo. Silas tenía un carro tirado por mulas atado afuera de la herrería. No la ayudó a levantarse, simplemente esperó. Cuando finalmente subió, él le entregó una cantimplora. Largo viaje. Ella bebió. El agua tenía sabor a estaño y silencio. Viajaron en casi total silencio, con la pradera extendiéndose a ambos lados, campos de hierba seca, cercas inclinadas como ancianos y un cielo que parecía no tener fin. Mabel le dirigió una mirada de reojo más de una vez. Su rostro estaba curtido, pero no viejo, quizá de 30 años, quizá más joven. No llevaba anillo de boda, solo un pequeño corte en el nudillo y una astilla clavada en el pulgar. ¿Por qué? Susurró finalmente. ¿Por qué me llevaste? Él ni siquiera la miró. 4 hijos, dijo tajantemente. Sin madre, no hay tiempo para encontrar una de la manera educada. Mabel contuvo el aliento. Así que soy una institutriz. No, simplemente alguien que no sea cruel. Eso es suficiente. La carreta se balanceaba al cruzar el lecho del arroyo.
Su corazón latía en sus oídos. Esa noche llegaron a una cabaña enclavada en una arboleda de pinos y álamos. El porche delantero se hundió. Una rueda de carro estaba apoyada contra el granero. Las gallinas se dispersaron al llegar. 4 niños espiaron desde detrás de una cortina. 3 chicos, una chica, todos con las mejillas rojas y los ojos muy abiertos y suspicaces. «Esta es la señorita Mabel», les dijo Silas. «Ella se quedará». El niño más pequeño, de apenas 3 años, se acercó tambaleándose y rodeó con sus brazos la pierna de Silas. Silas lo alzó con una mano y abrió la puerta con la otra. «Habitación arriba», le dijo a Mabel. «Hay agua caliente en el cubo». Subió las escaleras con las piernas temblando. La cama era pequeña pero limpia. Una única ventana daba al campo. Se sentó en el borde y lloró suavemente y sin hacer ruido. Ella no había elegido esto. Pero por primera vez en semanas, nadie le preguntó por qué estaba destrozada, y nadie le exigió que fuera de otra manera. La cabaña de Silas permanecía silenciosa al borde del pinar, como si siempre hubiera estado allí, crecida de corteza y tomillo. El techo estaba remendado con pieles de caballo. El porche crujía con cada paso, y no había puerta principal, solo una manta clavada sobre el marco para evitar que entrara el viento. Dentro, el aire olía a resina de pino, pan duro y calcetines infantiles. Los 4 pequeños no eran santos. Eran cachorros salvajes, propensos a dispersarse y reacios a confiar. El hijo mayor, Josia, puso a prueba a Mabel con los ojos entrecerrados. El segundo, Eli, era más ruidoso, siempre hambriento. La niña, Hannah, se aferraba a la pernera del pantalón de su padre como una espina, y el más pequeño, Benji, aún no podía decir su nombre, pero seguía su sombra como si fuera más segura que la suya propia. Mabel empezó despacio. Hirvió agua en la estufa de leña, quemó la primera olla de frijoles y lloró cuando el pan no subió. Cosía calcetines con dedos que no habían sujetado una aguja en semanas. Ella no hablaba mucho. Su voz aún era demasiado frágil. Una tarde, mientras intentaba levantar una olla de estofado, resbaló y la olla se le cayó al suelo. El ruido asustó a las gallinas que estaban fuera. Los niños se quedaron paralizados. Mabel contempló el desorden con horror, segura de que lo primero que vendría sería una bofetada o un grito. Pero Silas simplemente se acercó, se agachó, cogió la olla y dijo: «Solo es estofado». Eso fue todo. Ni enfado, ni decepción. Esa noche, se sentó afuera en el porche, tratando de no volver a llorar. Ella fracasó. Más tarde, arropó a los niños. Le temblaban un poco las manos mientras cubría el pecho de Benji con la colcha. Tosió. Hannah gimió y se aferró a ella de nuevo. Intentó tararear una vieja nana, con voz insegura, temblando como la mecha de una vela agonizante. Y entonces llegó la tormenta. El viento aullaba, los árboles se inclinaban y la niña Hannah ardía de fiebre. Silas, que podía blandir un hacha con una sola mano, miró al niño con impotencia, sin saber qué hacer. Mabel se movió rápidamente. Hirvió corteza de sauce, machacó hojas de menta, bañó la frente de la niña con paños frescos, murmurando suavemente durante toda la noche. Sus manos no dejaron de moverse ni una sola vez. Ella no durmió. Al amanecer, la fiebre de la niña también había remitido. Hannah abrió los ojos y murmuró algo sobre tortitas. Silas permaneció de pie en la puerta, con los brazos cruzados, sin decir nada, pero con la mandíbula floja y los hombros caídos. Él miró a Mabel como si ella hubiera hecho algo sagrado. Mabel, con los ojos vidriosos y demasiado cansada para sonreír, solo asintió. Esa mañana, después de vestir a los niños, bajó las escaleras y vio una tetera en la estufa. El vapor salía en espirales del caño. Una taza esperaba a su lado, y sobre la mesa había una pequeña nota escrita con letra rígida e irregular. «Gracias», dijo sonriendo de nuevo. Sin nombre, sin firma.
Pero Mabel sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el banco desgastado, sosteniendo la taza con ambas manos. El té era fuerte y amargo con sabor a pino, pero le calentó el pecho. Miró hacia el bosque que se extendía más allá de la ventana. Algo estaba cambiando. No es rápido, no es ruidoso, pero es real. La habían desechado como si fuera un mueble roto, vendida como ganado, medida por un útero que se negaba a florecer. Pero aquí, en esta cabaña desvencijada sin puerta principal, alguien vio sus manos, su esfuerzo, su cuidado, no su fracaso. Esa tarde, Benji se acercó tambaleándose, levantó los brazos y pronunció una palabra clara como el amanecer. Arce. Y por primera vez en semanas, ella devolvió la sonrisa, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. La primavera se adentró lentamente entre los pinos, ablandando el frío intenso que había azotado la tierra. Mabel ya no lloraba por las noches. Sus dedos volvieron a recuperar la firmeza, su voz se hizo más segura. Comenzó enseñando a los niños las letras usando carbón sobre tablones desgastados, les ayudó a aprender sus nombres y les cantaba canciones sencillas. Le enseñó a Hannah cómo atarse una cinta en el pelo y les cosió bufandas a juego con sacos de pienso viejos. La llamaban señorita May. Ella nunca los corrigió. Pero incluso cuando los días se volvieron más cálidos, el miedo permanecía bajo sus costillas como un moretón que aún no había sanado. Una tarde, Silas le preguntó si podía acompañarlo al pueblo a comprar sal y clavos de hojalata. No dijo nada más, simplemente le lanzó el dinero como si le perteneciera. En la tienda, Mabel salió mientras Silas esperaba en la fila para comprar provisiones. El aire estaba cargado de chismes, como de costumbre, y entonces una voz, aguda y cruel, se abrió paso entre el bullicio. Bueno, si no es la mismísima fantasma estéril. Mabel se giró lentamente. Su suegra estaba de pie frente al puesto de productos secos, abanicándose con un periódico doblado. Junto a ella estaba la nueva esposa, joven, engreída, con guantes de encaje y tocándose el vientre con un gesto demasiado ensayado. «¿Esa es ella?». La chica preguntó lo suficientemente alto como para que la escuchara medio mercado. «Sí», dijo la mujer mayor con desdén. «Bonita pero ni siquiera pudo darnos un cachorro que llorara». «Lo haré», dijo la chica con la barbilla en alto. «Un niño grande y sano que llevará el apellido familiar. No como ella, inútil como un frasco roto». Las manos calvas de Mabel se cerraron en puños a sus costados. Ella no habló. Tenía la garganta espesa por todo aquello que no les iba a dar. Las lágrimas, el dolor, la vergüenza. Se dio la vuelta para marcharse. Entonces una mano le tocó el hombro. Silas había salido de la sombra de la tienda. Todavía tenía tierra adherida a las botas, y sus ojos parecían nubes de tormenta. Miró a las dos mujeres sin parpadear, luego se volvió hacia Mabel, con voz firme y baja. «Es la única que consigue que mi hija se duerma», dijo. «El único que le enseñó a Benji a no tirar piedras. El único que hace que nuestra casa parezca tener techo». Ninguna de las dos mujeres respondió. Simplemente se quedaron mirando. Entonces Silas se llevó a Mabel. Basta de palabras innecesarias. Mabel permaneció en silencio durante todo el viaje de regreso en carreta. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, ella hizo una pequeña corona con las flores silvestres que florecían cerca del pozo. Ella no sabía por qué. Necesitaba volver a crear algo suave con sus propias manos. Pasaron las semanas. Entonces comenzaron los susurros. La nueva esposa, tan orgullosa y fértil, seguía sin tener hijos. Su vientre permaneció plano. Su voz se volvió más aguda. Ella se negó a ir a la iglesia. Los susurros se convirtieron en rumores. Ella había iniciado una relación con un escritor de la estación de correos. La desesperación la llevó a un plan peligroso. Fingir un embarazo por cualquier medio. Pero la verdad tiene olor y se adhiere. Su marido se enteró. La noticia se extendió como la pólvora. La echó de casa,
Arrancó las cortinas de la habitación del bebé y maldijo las mentiras. Envejeció 10 años en cuestión de días. Entonces, una mañana, Mabel estaba en el pueblo comprando harina cuando él apareció. Su exmarido. Tenía un aspecto demacrado y arrugado, con el sombrero aplastado entre las manos y la vergüenza reflejada en cada rasgo de su rostro. Mabel, dijo con voz suave y quebrada. Me equivoqué. Ahora lo veo. Eres la única mujer que se ha preocupado de verdad por mí. La única que... Levantó la mano. Recuerdo el día en que dejaste que tu madre me escupiera. El día en que me tiraste como si fuera comida en mal estado porque mi cuerpo no podía hacer lo que el tuyo tampoco. Tragó saliva, con los ojos inquietos. Fui un tonto. Mabel dio un paso al frente, con voz firme. Tengo 4 hijos que me abrazan cuando me despierto. Tengo un hombre que nunca me pregunta que no puedo darle, solo que quiero compartir. Mi casa está llena de calidez, de risas, de paz. Hizo una pausa. Y preferiría barrer las cenizas de Silas antes que sentarme en tu salón como un trofeo de porcelana. Abrió la boca pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó. Al otro lado de la calle, Silas sostenía un saco de arroz. Lo había visto todo, lo había oído todo. Su rostro no reflejaba orgullo, solo algo más profundo. Ratividad y amor, no nacidos de la lástima, sino de la elección. Elegida no una vez, sino todos los días. El cielo estaba tenso de ceniza y naranja, un crepúsculo cansado se cernía sobre el valle. Cuando Mabel salió al pozo, se le había olvidado ir a buscar agua para la mañana. Los niños estaban dormidos. La noche era tranquila. Al principio no se percató de la presencia del hombre. Jed, el trampero de la ladera, medio borracho como de costumbre, apoyado en el poste de la cerca que delimitaba su propiedad. Bueno, mira quién está aquí, dijo arrastrando las palabras. La linda mulita que Silas trajo a casa del mercado. Pensaba que eras estéril, pero oí que has estado criando hijos muy bien. Mabel se puso rígida. Es tarde, Jed. Deberías irte a casa. Soltó una risita. Solo quería echar un vistazo. Silas te mantiene encerrado más herméticamente que un monedero. Ella se giró para marcharse, pero él se movió rápidamente. Demasiado rápido. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, áspera, sin lavar, con un agarre más fuerte de lo necesario. Vamos, dijo con voz entrecortada, apestando a sudor y whisky. Después de tanto chisme, nos debes a todos una pequeña sonrisa. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera zafarse, una sombra se movió como un trueno desde el granero. Silas. Estuvo allí en un instante. Sin palabras, sin advertencia. Un solo puñetazo, limpio, rápido, directo a la mandíbula de Jed. El hombre se desplomó sobre el suelo como un lienzo mojado. Por un instante, todo quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Silas permanecía de pie sobre él, con el pecho agitado, y la sangre le goteaba de los nudillos. Mabel se quedó mirando fijamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero no de miedo. Ella nunca había visto a Silas alzar la voz, y mucho menos la mano. Jed gimió en el suelo, pero Silas no le miró. En cambio, se volvió hacia Mabel, con los ojos oscuros y salvajes. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, pero tenía la mirada perdida. Le temblaban las manos. Lo siento, susurró, aunque no sabía por qué. Silas se acercó, desatándose el pañuelo rojo del cuello. Con delicadeza, tomó su mano, la que Jed había agarrado, y le envolvió la muñeca con el paño. Nadie te toca, dijo. No a menos que yo lo diga. Su voz no era airada, sino firme, final. Luego miró su propia mano, amoratada y sangrante, y negó con la cabeza. Maldito idiota, murmuró, más para sí mismo que para ella. De vuelta adentro, Mabel se lavó los nudillos.
Utilizó agua hervida y un trozo limpio de muselina. La habitación estaba en silencio, pero cargada de una tensión indefinible. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja. Se habría marchado. Silas la miró, con los ojos suavizándose. No debería haberte agarrado. Se limpió la sangre con toques suaves. Aún así, ni siquiera te gusta pelear. Me gusta menos ver cómo alguien te hace daño. Parpadeó con fuerza, conteniendo la respiración. Lloré, admitió. Pero no porque tuviera miedo, sino porque nadie me había defendido nunca así. No dijo nada. La miré como si fuera algo delicado pero irrompible. Algo que merece la pena defender. Cuando terminó, se recostó. Flexionó los dedos. Gracias, dijo ella. Silas se encogió de hombros. Creo que no quiero un mundo donde gente como él piense que puede hablarte de esa manera. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y agradecida. Todavía le dolía la muñeca, pero por primera vez en años sentía el corazón reconfortado. Afuera, las estrellas brillaban con nitidez. Dentro, un hombre que nunca había alzado la voz finalmente había levantado la mano por ella. Y ella, una mujer a la que siempre le habían dicho que era demasiado insignificante para importar, había sido protegida como algo precioso. Aún no era amor, pero era la forma que el amor podría tomar. Era una mañana cubierta de escarcha, de esa que se adhiere a los postes de defensa y deja ver el aliento. Mabel estaba amasando en la cocina cuando el grito resonó en el patio, agudo, estridente e inconfundiblemente proveniente de uno de los niños. Dejó caer el cuenco, la flor voló por los aires como nieve, y corrió descalza sobre la tierra compactada. El hijo menor de Silas, Caleb, estaba desplomado cerca de la pila de leña. Su pierna estaba torcida de forma extraña debajo de él. El hacha yacía cerca, su filo manchado de rojo. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas. Silas ya estaba allí, con el rostro tenso y el brazo firme mientras levantaba al niño con delicadeza. «Ve a hervir agua», dijo con voz tranquila pero urgente. «Trae las vendas de la despensa». Ella corrió, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos torpes por la prisa. Cuando regresó, Silas había acostado al niño sobre la mesa de la cocina. El pantalón estaba rajado a la altura del muslo. La sangre brotaba de un corte largo y desgarrado. A Mabel le temblaban las manos mientras presionaba la tela contra la herida. Caleb gritó, pálido como la muerte. «Lo sé, cariño», susurró ella con la voz quebrada. «Sé que duele. Aguanta un poco». Sus lágrimas caían sobre la pierna del niño mientras trabajaba. Sus dedos se manchaban de rojo mientras limpiaba, envolvía, ataba. Rezaba con cada nudo, con cada susurro. Entonces, una vocecita entre dientes apretados: «No llores, mamá». Se quedó paralizada. La palabra permaneció en el aire cálido y húmedo. «Mamá». Caleb la miró parpadeando, con los labios temblorosos. «Haces las mejores galletas. Cantas suave como mi verdadera mamá». Mabel le acarició la mejilla con una mano temblorosa, y las lágrimas ahora caían libremente. Más tarde, cuando el niño descansaba, con la pierna elevada, los otros niños se reunieron cerca del fuego. Uno le trajo una manta. Otro le ofreció un caballito de juguete tallado. Papá dijo: «Te quedas», dijo la niña del medio, pecosa y con el ceño fruncido. «Eso significa que ahora eres nuestra mamá». Mabel no pudo hablar. Solo asintió. Y no necesitaron más. Desde esa noche, la llamaron mamá sin que se lo pidieran. No era un llamado fuerte, ni ceremonioso, simplemente real. Un nombre nacido del amor, no del nacimiento. Silas lo observó todo en silencio. Vio cómo les tomaba de las manos cuando temían a la oscuridad. Cómo trenzaba el cabello con esmero, cómo se le suavizaban los ojos cuando alguno susurraba su nombre. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, Silas salió al porche donde ella estaba sentada sola bajo las estrellas.
Permaneció allí un largo rato antes de hablar. Nunca he sido muy hablador, ya lo sabes. Ella alzó la vista. ¿Ya basta? Él asintió. Cuando puse el dinero en ese mercado, pensé que te estaba dando una salida. Pero nunca pensé tener derecho a retenerte. Mabel se giró, con el corazón palpitando. Supuse que te irías una vez que te hubieras asentado, continuó él. Y si eso es lo que quieres, no te lo impediré. No te ataré a lo que empezó como una vela. Ella lo miró fijamente, con cada músculo de su cuerpo temblando. No por miedo, sino por algo más profundo, más antiguo, más tierno. Solía pensar que el amor significaba ser elegida a primera vista, dijo en voz baja. Pero he aprendido algo mejor. Ser elegida de nuevo. Después de que la gente vea quién eres realmente. La mandíbula de Silus se tensó. Si no me vas a despedir, añadió ella, entonces no me iré. El porche crujió bajo sus pies cuando se acercó a él y tomó su mano callosa. Puede que yo no haya creado a estos niños, dijo, pero ellos me convirtieron en algo que pensé que nunca sería. ¿Y tú? Me permitiste ser eso sin exigir nada a cambio. Él la miró entonces, no con deseo, no con culpa, sino con asombro, como si ella fuera la que lo había rescatado. Solo quería que estuvieras a salvo, dijo él. Y ahora quiero más que eso, respondió ella. La atrajo suavemente hacia sí, no como quien reclama un premio, sino como quien ha recibido una segunda oportunidad y es lo suficientemente sabio como para valorarla. Dentro, el fuego crepitaba suavemente. Afuera, la escarcha se extendía por el suelo, pero entre ellos crecía el calor. Una promesa silenciosa, construida no sobre la sangre, sino sobre la pertenencia. El sol de la mañana se filtraba entre los pinos, dorado y suave, mientras Mabel caminaba de la mano con el mayor de los hijos de Silas por el sendero de tierra que conducía a la escuela de una sola aula. Su mano era pequeña pero firme, y la de ella, cálida y confiada. Tenía 10 años, ojos brillantes y una sonrisa desafiante que a menudo la hacía querer regañarlo y besarle la frente. Hoy, aunque estaba callado, tal vez nervioso, se aferraba a su libro de lectura como si fuera un salvavidas. Al llegar al pequeño edificio, el maestro, un hombre alto y delgado con gafas demasiado grandes para su nariz, les dio la bienvenida. Estamos poniéndonos al día con el papeleo, dijo cortésmente, hojeando unos formularios. Solo necesito finalizar el registro de nacimiento, mamá. Mabel asintió, alisándole el cuello de la camisa al niño. ¿Cuál es tu nombre completo, hijo? Preguntó la maestra. El niño se irguió. Thomas Jennings. ¿Y el nombre de tu madre? Hubo una pausa. La pluma de la maestra se quedó suspendida en el aire. Mabel contuvo el aliento. Thomas la miró, luego volvió a mirar a la maestra, con voz clara y segura. Mabel Silas. Ella parpadeó. Sintió como si el corazón se le hubiera detenido. ¿Ese es el apellido de casada de tu madre? Preguntó la maestra, algo confundida. Thomas asintió con una seriedad impropia de su edad. Así la llamamos. La maestra, quizás acostumbrada a las complejidades de las familias de la frontera, simplemente lo anotó y sonrió. Muy bien, Mabel. Silus será. Mabel sintió el escozor en los ojos mucho después de salir. Había llevado muchos nombres en su vida. Mabel Barnes, hija de un hombre que la vendió. Mabel Jennings, esposa, de un hombre que rechazó su vientre antes que su corazón. Mabel, nada, susurraba a sus espaldas en el mercado. Pero este nombre no había sido impuesto por la ley ni por ningún hombre. Lo había pronunciado una niña sin motivo para mentir, sin necesidad de halagar, solo la verdad. Al regresar a la cabaña, el olor a humo y pino los recibió. Silas estaba en la mesa tallando algo pequeño. Un pájaro, tal vez. La miró con un suave gruñido. El chico lo hizo bien. Lo hizo más que bien, susurró ella. Más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa junto a la chimenea,
Silas se acercó y dejó algo a su lado. Era una libreta encuadernada en cuero, con las páginas limpias e intactas. Se sentó junto a ella, con las manos apoyadas en las rodillas. No tengo mucho que ofrecer que no esté cubierto de savia o suciedad, dijo lentamente. Pero creo que si alguien se merece una página en blanco, eres tú. Ella abrió la libreta y pasó los dedos por la primera página. En blanco. Lista. Solía soñar con empezar de nuevo, dijo. Pero nunca pensé que llegaría a escribir la historia yo misma. Silas asintió. Escribe lo que quieras o nada. Es tuya. Ella lo miró. ¿La leerás? Solo si me dejas. Volvió a la página, sostuvo la pluma como si fuera una promesa, y lentamente, con trazos deliberados, escribió. Hoy es el primer día que me han amado sin tener que dar a luz a nadie. No levantó la vista mientras escribía. No lo necesitaba, porque el calor a su lado, la silenciosa confianza en la cabaña, la forma en que Thomas había pronunciado su nombre, todo era real. Cuando terminó, Silas le quitó la pluma de los dedos con delicadeza y la dejó sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente su frente contra la de ella. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Porque darte el tiempo suficiente para que te quisiéramos, ¿verdad? Y en aquella habitación silenciosa, calentada por la chimenea, la mujer que una vez fue vendida por menos que una vaca renació, no por la ley ni por el matrimonio, sino por algo más profundo, algo verdadero. El calor se apoderó de la tierra como una maldición. No había llovido en más de 7 semanas. Los bordes, antes verdes, de Cross Hollow ahora estaban quebradizos y agrietados, como si la tierra misma hubiera olvidado cómo respirar. Los árboles se inclinaban en silencio. El arroyo detrás de la casa, antes lleno de vida con ranas y risas, se había reducido a un hilo de agua fangosa. Las cosechas se marchitaban bajo el sol implacable. El maíz murió primero, luego las judías. Silas no hablaba mucho, pero sus hombros cargaban con más peso cada día que pasaba. Trabajaba más horas, comía menos y volvía a casa con tierra en el pelo y la mirada perdida. Mabel observaba a los niños contar patatas como si fueran canicas. Oía rugirles el estómago por la noche, aunque ninguno se quejaba. Incluso los más pequeños habían aprendido a ser valientes cuando ya no había nada por lo que llorar. Pero Mabel no aceptaría el silencio. Ahora no. Se levantó antes del amanecer y llenó cada cubo, olla y palangana con agua del pozo más profundo. Luego se cubrió el cabello con un pañuelo, se envolvió las manos con tela y marchó hacia el jardín muerto. Cavó incluso cuando la tierra estaba dura como la piedra. Abrió la tierra, la removió, hizo espacio para las raíces, incluso donde la vida parecía indeseada. Los otros trabajadores la observaban. Algunos negaron con la cabeza. Unos pocos se ofrecieron a ayudar, pero ella se negó. Esta era su lucha. Cada mañana, regaba el terreno. Cada tarde revisaba la tierra. Cuando las hojas se marchitaban, cantaba viejas nanas mientras vertía agua suavemente en su base. Una tarde, Silas entró tambaleándose por la puerta, con el rostro pálido y las rodillas temblorosas. Ella lo sostuvo antes de que cayera al suelo. Solo cansado, murmuró con voz ronca, haciéndole un gesto para que se alejara, pero ella sintió el calor en su piel. Tuvo fiebre durante 2 noches. Mabel se quedó a su lado, secándole el sudor de la frente, dándole caldo a cucharadas entre ataques de tos. Le contaba en voz baja historias de verdes colinas y cálidos pan, aunque su voz temblaba de miedo. Una noche, mientras el viento aullaba como un fantasma contra las contraventanas, Silas se removió en sueños. Extendió la mano a ciegas y murmuró: «Mabel, no me dejes». «Tú también». Se le cortó la respiración. Se inclinó, rozando con los labios su sien. «No me voy a ninguna parte», susurró. «No cuando me necesitan. Y aquí, me necesitan». La fiebre cedió al amanecer. Cuando abrió los ojos, ella estaba allí, con el pelo suelto, la mejilla manchada de tierra,
las manos ásperas por la azada, pero cálidas como siempre. Tienes un aspecto terrible, dijo con voz ronca. Ella rió. Deberías verte. Afuera, el jardín no estaba muerto. Todavía no. Pequeños brotes verdes habían comenzado a asomar, buscando la vida. Una semana después, uno de los chicos entró corriendo y gritando: «May, hay un tomate». Mabel salió corriendo. Allí estaba, rojo y obstinado, aferrado a una enredadera como si desafiara al mismísimo sol. Silas lo siguió lentamente. Se detuvo a su lado, mirando fijamente aquel único fruto. «¿Cómo?», preguntó con voz ronca. Ella lo miró. «Me enseñaste que no todo lo que vale la pena conservar se consigue fácilmente». Él miró sus manos ampolladas. Luego, sin decir palabra, se inclinó y besó cada nudillo, suaves como la lluvia. Esa noche, compartieron aquel tomate entre 6 personas. Lo cortaron en rodajas, más fina que una moneda, pero todos juraban que era lo mejor que habían probado en su vida. Más tarde, mientras el fuego crepitaba suavemente y los niños dormían amontonados en el suelo, Silas le tomó la mano. «No me queda mucho que dar», dijo. «La tierra se está agotando. Mis fuerzas flaquean. Todo lo que tengo es este lugar, estos niños y a ti». Se volvió hacia él con una dulce sonrisa. «Entonces eso es más que suficiente. Porque antes de ti, tenía un nombre que nadie quería pronunciar. Ahora tengo un jardín que recuerda mis manos, niños que me llaman hogar, y un hombre que me pidió que me quedara, incluso en tiempos de sequía». Silas volvió a besarle los nudillos. Nunca se necesitó lluvia para que creciera algo hermoso. Y afuera, bajo un cielo que aún esperaba perdonar, el jardín respiraba, vivo, aún intentándolo, igual que ella. Pasaron los años, pero el viento en la colina nunca cambió. Aún conservaba el aroma a tierra seca, a agujas de pino tostándose al sol, y la tenue y persistente dulzura de las hojas de mostaza que crecían contra todo pronóstico. El jardín de Mabel, que una vez fue un puñado de semillas en tierra agrietada, ahora se extendía a lo ancho detrás de la casa. No fue grandioso ni ordenado. Se doblaba con el viento, crecía en líneas torcidas, se desbordaba sobre las rocas y se extendía por el sendero. Pero estaba vivo. Era suya. Y cada mañana, Silas se quedaba en el porche, con las manos a la espalda, observándola cuidarlo. Él nunca hablaba mientras ella trabajaba. Se quedó allí de pie, en silencio como siempre, como si contemplara la prueba de que los milagros no necesitan voces fuertes para florecer. Luego, una primavera, llegaron los hombres. Funcionarios del gobierno con botas limpias y sombreros sin polvo, portando mapas y promesas. «Habrá un ferrocarril», dijo uno, «que atravesará esta colina. Pagaremos bien». Mabel permaneció en silencio junto a Silas, con los dedos apretados bajo el delantal. «Piensa en lo que podrías darles a tus hijos», añadió el hombre. «Un verdadero hogar, no solo un terreno y unas historias». Silas miró más allá de ellos, más allá de los papeles, los trajes y las sonrisas fáciles, hacia el jardín que se extendía más allá. Las plantas se mecían suavemente con la brisa. Vio la cerca que había construido con sus propias manos, el columpio que Mabel había colgado del roble, las piedras que marcaban el lugar donde habían enterrado al perro, el banco tallado donde se habían sentado aquel primer invierno duro. Todo lo que alguna vez le había pertenecido de verdad estaba allí mismo. «No», dijo simplemente. Lo intentaron de nuevo, pero él levantó la mano. «No me muevo. Este terreno no está en venta». Más tarde esa misma noche, él y Mabel clavaron a martillazos un letrero de madera al borde del camino. Decía: «Prohibida su venta». En una ocasión, se permitió que alguien se alojara aquí. Eso es suficiente. La noticia se extendió por toda la ciudad. Algunos se burlaron de él, otros asintieron en silencio, entendiendo más de lo que decían. Pasaron los años. Sus hijos se casaron y trajeron nietos a casa. La casa se llenó de ruido,
del pan horneándose y del correteo de pequeños pies. La vida se labró en la colina como raíces, profundas, firmes, invisibles desde lejos, pero inquebrantables, y el jardín nunca murió. Incluso en época de sequía, volvió a aparecer. Ya no solo hay hojas de mostaza, sino también frijoles, maíz, cebollas, girasoles, lo suficientemente altos como para esconderse detrás de ellos. Una fresca tarde de otoño, un nieto le preguntó a Silas: «Abuelo, ¿por qué nunca lo llamas simplemente el jardín de Mabel?». Silas acompañó al niño hasta la puerta y señaló el arco que había encima. Allí, cuidadosamente talladas en la madera, estaban las palabras: «Ella no dio a luz mi sangre, pero dio a luz al resto de mi vida». El niño parpadeó. «¿Quieres decir que ella te dio una nueva oportunidad?». Silas sonrió. «Ella me lo dio todo». Cuando Mabel falleció, la enterraron al pie del jardín, bajo el mismo árbol donde una vez había colgado campanillas de viento. Sobre la piedra, Silas grabó una línea a mano. «Aquí creció todo lo que nunca le dieron, y todo lo que ella dio de todos modos». Se sentaba junto a esa tumba todas las mañanas hasta que un día no salió. Lo enterraron junto a ella bajo el árbol susurrante. El jardín nunca dejó de crecer. Y mucho después de que el ferrocarril rodeara la colina, mucho después de que los trajeados olvidaran por qué habían venido, los viajeros seguían pasando junto a la vieja valla y leyendo el letrero: «No está a la venta», porque a veces un lugar recuerda a quienes se negaron a marcharse. A veces, las colinas áridas florecen para aquellos que eligieron el amor cuando nadie más lo hizo. Si esta historia tocó algo silencioso y verdadero en tu corazón, como la forma en que el jardín de Mabel floreció donde nadie creía que pudiera, entonces estás en el lugar correcto. En Wild West Love Stories, te ofrecemos mucho más que romance. Les traemos coraje, sacrificio y ese tipo de amor que surge del polvo y perdura en la sequía. Historias como la de Mabel y Siluses nos recuerdan que incluso las colinas más olvidadas pueden albergar las raíces más profundas. Si quieres leer más historias de devoción, rebeldía y esperanza ganada con esfuerzo, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo viaje al corazón indómito de la frontera americana. Porque aquí, el amor nunca es fácil, pero siempre vale la pena.